¿Qué tal, amigos? Quisiera compartir con ustedes la segunda parte sobre la iluminación del viejo mundo. Eh, Sé que no soy el primero ni el último que va a tocar este tema, ya que es complejo y personalmente muy interesante. Esto lo hacemos para comprobarlo por nosotros mismos, compartir nuestra investigación con ustedes, compartir nuestra información para que esto les sea también de mucha utilidad a ustedes. Y según lo que hemos visto y leído, el intentar integrarnos, buscar en este agujero del conejo no es tan simple, es un poco complejo. Y puedo afirmar que es difícil. Toda esta información que de una u otra forma está relacionada con el aspecto técnico de la iluminación del viejo mundo, siempre se ha clasificado o se ha destruido. Por eso precisamente es un tanto complejo y difícil encontrar rastros sobre aquel excepcional pasado. Pero buscando realmente información, entrando más a este agujero del conejo, eh, siempre se encuentra alguna prueba que se pudo omitir en aquel reseteo del pasado y que ha sobrevivido hasta estos días y que personalmente a nosotros nos sirven demasiado para poder entender un poco más sobre los sucesos y las pruebas reales de aquello que nos ocultan sobre la extracción de energía etérea y cómo las grandes ciudades se iluminaban como el sol. Aquí podemos ver una especie de programa de las fiestas que se celebraban anualmente, ya que cita los eventos que habrá y que dará comienzo el 21 de agosto de 1869. Hace referencia al monumento que está aquí erigido, donde podemos ver las letras en grande que dice Napoleón, y recalca que estarán cubiertas de luces para poder alumbrar los triunfos, dice, de los generales. Bueno, ahí citan sus nombres y como podemos darnos cuenta aquí hace una referencia sobre un alumbrado que sí podemos entenderlo. Sería bastante ilógico que todo este monumento fuera alumbrado en aquella época con lámparas de petróleo, ya que iba a estar encendido durante todo el evento y el tiempo que duraría la feria de aquella época, y no únicamente en la parte superior del monumento, sino que también en la parte de abajo hay una serie de
estructuras, como una especie de postes que tienen en su parte superior ciertos adornos en diferentes formas, como podemos ver aquí en la fotografía. En la parte de abajo hay postes con diferentes formas en la parte superior, en la parte media. En la parte superior hay banderines y más arriba están una especie de esferas que sabemos que son los resonadores. Y recalcando aquí el monumento, en la parte superior tiene esta especie de esfera más grande con un pequeño domo, y en la parte superior una esfera pequeña que es el resonador con una cruz en la parte superior, y que estas se iluminaban. Toda la estructura se iluminaba. Entonces ha de haber sido maravilloso ver el éter deslumbrando la noche de París en aquella época. Bien, aquí hay otra captura, otra pintura. Afortunadamente aún no han sido censuradas o destruidas algunas de estas. Si podemos darnos cuenta aquí, es para darnos una breve idea de cómo adornaban y cómo estaban implantadas las luces en los edificios de aquella época, y que podemos afirmar que realmente existió la iluminación en aquella época. Lo que se ve claramente en varias de estas imágenes, que son muy gráficas, muy claras, y sería un tanto contradictorio afirmar que este tipo de iluminación haya sido parte de la combustión, porque sería algo completamente ilógico, que es lo que nos ha mencionado la pseudohistoria, que todo este tipo de iluminación era por parte del petróleo, lámparas de petróleo, que es algo completamente ilógico. Particularmente podemos darnos cuenta de que en esta pintura alguien retocó la parte del fondo donde se encuentra la estructura. Parece ser que esto fue retocado, fue pintado posteriori. Las partes donde la columna está decorada con luces, porque son luces de colores, es obvio que el uso del fuego en esta época queda fuera y no está en discusión. De lo contrario, todo esto se incendiaría si fueran velas, como lo mencionan nuestros pseudo investigadores. Y recordemos que los incendios en aquellas épocas eran más temidos que cualquier tipo de enfermedad. Era algo que cuidaban demasiado. Y la pintura data del año 1745. El lugar es París. Entonces, para que se den una idea más o menos de desde qué épocas estamos hablando, que ya se utilizaba la luz, la energía etérea. Bien, ahora vemos otra imagen, otra pintura, que es del mismo lugar de la pintura anterior, pero la fecha es 1681. Si nos podemos
dar cuenta, hay lámparas colgadas en una especie de alambres y evidentemente no tienen velas en su interior. Y el artista que bien dibujó esta captura plasmó muy bien la luz que irradia y que es inusual para la época, y que nos da a entender que todas las lámparas están brillando y que no son resultado de la combustión ni de veladoras tampoco, y tampoco es una referencia al estilo de un artista, ya que es muy claro, reafirmando el brillo en cada una de estas lámparas, ya que no lo hace en ninguna otra figura más que en las lámparas que se encuentran iluminando esta zona de París. Y nótese que precisamente por este tipo de investigaciones nos suelen censurar, porque esto puede infartar a cualquier pseudocientífico, pseudohistoriador que le han encargado responsablemente investigar la historia. Entonces, pues imagínense, esto data desde el año 1681, estamos hablando desde qué épocas ya se conocía cierta tecnología de la que nadie nos habla. La siguiente captura también es París de noche, data también del año 1600. Si nos damos cuenta, el edificio claramente está iluminado en todas sus paredes, todas sus puertas, parte superior, pero también nos podemos dar cuenta al fondo, del lado izquierdo, muy al fondo, casi en la parte baja de la luna, es un árbol que está decorado con luces. Lo mismo la parte de adornos que está del lado izquierdo, la parte de la esquina del lado izquierdo también es una parte donde parece ser una pista de baile y está iluminada con luces colgantes. Ciertamente algo no cuadra en todo lo que nos contaron, y todo esto los historiadores afirman que solo era producto de el artista, que es algo ilógico. La siguiente pintura pertenece a Frankfurt, el año es 1730, pero por alguna razón está el emblema del Imperio Ruso, pero lo que nos interesa aquí es lo que podemos ver también en esta plaza, donde podemos ver las mismas bolas y decoraciones brillantes en toda la imagen. Y si echamos a volar un poco la imaginación, una plaza iluminada de esta forma debe haber sido impresionante, porque bueno, la iluminación etérea puede ser algo así como una luz muy blanquecina, a veces de colores, pero muy potente, sin llegar a lastimar la vista. Sin embargo, eran muy sorprendentes, muy fascinantes. Nuevamente en esta captura vemos también las mismas bolas colgando de este edificio,
y pues prácticamente el hecho de que existió y que se usaba la electricidad etérea en aquellas épocas es irrefutable. Si somos más curiosos en esta imagen, cada objeto tiene incrustada una lámpara. Iluminaban bastante y eran muy a detalle lo que hacían con la iluminación de ciertos edificios en aquellas épocas. Asimismo, si podemos darnos cuenta el aspecto de coníferas en la parte del edificio, también adornadas con luces, de la que vamos a hablar más adelante. Ciertamente todas estas pinturas se conectan en algún momento como un tipo de evento festivo. Ahora estas capturas son las que hemos estado observando, pero si se dan cuenta, aquí estamos recalcando, este es lo que conecta a todas y cada una de las pinturas que hemos estado viendo, que es el mismo condensador de éter, y que pues ya hemos visto tal vez en videos, en algún otro canal, en alguna otra investigación, en fotografías. Se encuentran aquí los condensadores de éter, y esa es realmente la conexión que podemos denotar en todas estas pinturas, y que sería un poco ilógico que diferentes artistas pudieran recalcar la iluminación que emanaba de los condensadores de los cuales ellos tenían conocimiento. Aquí vemos el edificio que estábamos viendo anteriormente, lo mismo en la parte superior, los dos condensadores, en la parte central otro condensador, y en las partes laterales pequeñas luces, lo mismo que hacían en la parte de abajo. Eran muy detallistas con la de aplicar y agregar iluminación a los edificios, porque pues sabíamos que cualquier luminaria que se encontrara cerca del condensador iba a encender sin necesidad de cables, sin necesidad de ningún peligro, porque hasta eso era, en ese tiempo se sabe que era muy segura. Es muy segura la luz etérea, y es algo que también tenían muy a favor. Aquí podemos ver otras imágenes un poco más claras, fotos más recientes, que tenemos en los edificios los mismos condensadores de la época, y que son plasmados y dibujados por los artistas, como podemos ver en la parte de abajo. Son iguales, realmente eran capturados como tal y eran usados para recolectar éter. Esto ya resulta ser algo innegable, por más que lo nieguen los pseudo historiadores pagados por las élites. Ahora recordemos que la luz etérea como tal es conocida como energía inalámbrica, como aquello que nos dio a conocer un poco Tesla, que ese es también tema de otro video. Esto significaba que cualquier objeto que pudiera agregarse a una bombilla de este tipo, como podemos ver aquí en esta captura, los globos aerostáticos que flotan sobre esta pintura también están irradiando luz,
precisamente por algún tipo de decoración con iluminación etérea, precisamente porque están siendo irradiados por los condensadores que se encuentran en el entorno de este lugar. Y aparte, pues todo el tipo de decoración que se encuentra aquí en el lugar también está invadida por luz etérea. Y que, vuelvo a recalcar, lo que vemos aquí no es resultado de la combustión, es obviamente luz etérea. La siguiente pintura es de un obelisco que está todo decorado con luces, y en sí pues realmente la pintura parece muy real. Vemos ahí en el lado derecho e izquierdo 2 postes con personas escalando, pero vuelvo a recalcar el brillo que resalta las partes del obelisco y las partes que están adornadas con luminarias. Donde pues el obelisco es el que provee el voltaje ionizado para iluminar toda esta plaza. Obviamente la pintura no fue plasmada por un ingeniero, sabemos que fue un artista que tenía conocimiento sobre lo que estaba sucediendo. Y lo que podemos decir es que aquí el obelisco pudiera ser el que amplificara la energía para proveer a todas estas luminarias. Bien, la siguiente pintura es bastante grande. El lugar es Versalles, y como pueden ustedes notar, hay muchos jarrones y estos están brillando alrededor de la fuente. Esta misma fuente aún existe. Vamos a pasar la fotografía siguiente para que sean comparadas, para que podamos comparar, y probablemente ya no existe ningún tipo de jarrón. Este tipo de jarrones eran hechos de cobre. El cobre pues era un receptor etéreo que era iluminado por la energía que emanaba del resonador principal, y el cobre se tendía a iluminar. Obviamente dentro de estos jarrones estaban constituidos por otro material que los hacía brillar, pero más o menos para que se den una idea. Aquí a continuación vemos la foto de la misma fuente. Es una foto reciente, pero pues, como podemos ver, ya no existe ningún jarrón. Obviamente pues todo esto desapareció en su momento por obvias razones. La siguiente pintura nos damos cuenta cómo se está preparando todo lo que va a ser iluminado, pero si ponemos mucha atención en los postes que están en las orillas, tienen una especie de puntas, una especie de varillas que terminan en punta, en 3 niveles, y en la parte superior también termina en punta,
y algunas otras por ahí dispersadas en otros objetos, pero así es como se capturaba y se tenía una mejor recepción del éter. Imaginemos lo que pasaba aquí, lo que sucedía, se iluminaba. Esas varillas eran las que tendían a iluminarse como si fueran invadidas por una especie de calor, ya que todas estas estaban constituidas de cobre, eran cobre, y tendían a iluminarse así como en esta fotografía. Donde cada adorno que estaba hecho de cobre tendía a iluminarse, obviamente constituidos por cobre, pero tenían otro material constituido que realizaba el trabajo de recepción, el receptor de la energía que provenía del resonador. En este caso, aquí en esta pintura, el objeto que está en medio, la parte piramidal, en la parte superior está una especie de esfera que es el resonador, y este es el que provee de éter a todos los adornos que están en su entorno y que los hace encender. Y obviamente los artefactos que eran iluminados también tenían esa facultad de poder crearlos muy detallados con diferentes formas, que estas eran iluminadas como la siguiente fotografía. Era lo que más o menos se tendía a realizar. Todo esto era cobre, y podemos ver cómo las dos pequeñas torres están terminando en punta. Lo mismo la parte en medio, esto es cobre, y pues obviamente la cruz hace el efecto de terminar en punta, que es lo que les facilitaba encender y brillar aún más cuando se tenía este acabado. El nombre de estas figuras está como lámparas de iglesia. Mas sin embargo, pues siguiendo la explicación convencional de nuestros pseudohistoriadores, que ellos explican que estos eran una especie de veladoras, pero pues yo no le encuentro la forma realmente. Esto es como que algo que insulta a nuestra inteligencia. Este tipo de objetos no era de extrañarse que se encontraran en todas partes, incluidos templos o iglesias. Incluso en cualquier casa se puede encontrar un objeto de estos como parte de una herencia del pasado. Y pues como ya mencionamos, son llamadas lámparas, que se utilizaban precisamente para iluminaciones urbanas, iluminaciones festivas, y que pues solo eran versiones pequeñas de las lámparas enormes que alumbraban domos de iglesias, edificios más grandes, ¿no? Pero eran una copia exacta, un poco más pequeña. La siguiente pintura podemos ver que aquello que plasma el artista como iluminación, podemos asegurar que por lógica no es fuego, y que está representado como unas lámparas. No se requiere ser un erudito para suponer que esto no son velas, ya que resultaría ser una misión imposible iluminar todo este obelisco, toda esta estructura, este edificio de ese tamaño con veladoras, y mucho menos con lámparas de aceite.
Es algo completamente ilógico realizar este tipo de iluminación con alumbrado a combustión. Y pues podemos darnos cuenta también las estructuras, no se plasma el humo de aquella iluminación que nos afirma nuestra historia que era por fuente, resultado de la quema de combustible. Ahora vamos a ver la siguiente captura. Este particularmente es un poco más complejo, es más hermoso. Si prestamos atención a la forma de los condensadores de éter sobre las columnas centrales, esta construcción solía funcionar de manera constante, solo que la decoraban ligeramente para el festival de iluminación, para sus festivales de iluminación de fines de año. Y lo que podemos ver detrás de la decoración, lo que llamamos coníferas, y que hacían el trabajo también de iluminación. Pero también podemos ver que algunas bolas cuelgan, una especie de bolas cuelgan de la decoración. En la siguiente imagen la vamos a ver un poco más de cerca, pero particularmente esta imagen es hermosa. Aquí podemos ver ya una plaza que se está probando la iluminación. Podemos ver la esquina inferior izquierda. Algo está encendiendo como una especie de fuegos artificiales, mientras que la parte que se rodea, que estamos encerrando, pues son una especie de coníferas que están siendo iluminadas como resultado de los condensadores de éter. Este tipo de adornos, tipo coníferas, una especie de jarrones que actuaban como condensadores, obviamente tenían su función, por eso la forma de jarrón. La función pues era almacenar la sustancia que se combinaba con el cobre y que estos hacían que el éter se concentrara en el objeto que contenía esa solución, que hacía la absorción de éter y que la hacía iluminar. El siguiente es un grabado de la época. Es como una especie de plano con escritos y es una preparación de la iluminación que se va a aplicar a este edificio. Aquí no pudieron eludir la censura, ya que aquí está un poco más claro. Se está señalando qué es lo que van a hacer con la iluminación en este edificio, por dónde va a pasar y cómo van a adornarlo. Y pues si podemos entenderlo, esto no se haría con lámparas de aceite, ¿verdad? Obviamente si se busca arduamente, pues aún podemos encontrar información muy dañada, tal vez, que se tiene que ver muy detalladamente, pero aún hay información sobre aquella energía que se utilizaba en el pasado. Y en el caso de este grabado, esta hoja
de la época también, pues obviamente viene en francés, pero es una publicación que hace referencia también a este tipo de eventos iluminadas con energía etérea. Debemos entender que los condensadores de éter de las imágenes era una especie de elementos con cobre y estaño y que llevaban un relleno especial y que siempre tenían que poseer un elemento afilado en la parte superior como una especie de receptor, como antena. Ya aquí era variado el adorno, puede ser, como lo habíamos comentado, una especie de flor, una cruz, una punta, pues por esta parte era conducida la electricidad que hacía brillar todo el objeto. En la siguiente fotografía es un tanto interesante, si podemos darnos cuenta lo que está encerrado en color azul y rojo. La foto corresponde a la recepción del zar Nicolai II en la ciudad de París a finales del siglo XIX. Pero nos damos cuenta de lo que está encerrado en azul son una especie de postes con tipo antena, y lo mismo el adorno fabricado con las iniciales del zar y con adornos extras. Todo esto se iluminaba, todo esto se llenaba de luz. El logotipo era de metal decorativo. Y todo esto, recordemos que brillaba. Y todo esto era cargado por los dispositivos que estaban en el entorno. ¿Okay? La siguiente fotografía, si ustedes pueden adivinar el lugar, el periodo del tiempo tal vez, pero el lugar, ¿qué lugar es? Aunque ustedes no lo crean, lo que vemos aquí es Moscú a principios del siglo XX. Aquí podemos ver los grandes almacenes principales, el Kremlin, y estas fotos fueron tomadas durante la inauguración del zar Nicolai II. Era una época comunista, pero jamás ha existido nada tal y como se muestra aquí en la fotografía. Jamás se ha iluminado así los edificios rusos. Imaginen ustedes cuánta potencia debería tener una planta de energía para alimentar cada bombilla que se encontraba en estos edificios. O sea, es un tanto también ilógico. Si un metro de línea de luz necesita 4 bombillas, digamos de 25 vatios, ¿cuánto se necesitaría para cubrir un edificio de este tamaño? Entonces podemos entender que todo esto fue iluminado por un condensador de éter y que pues la energía estaba al alcance de todos. Se distribuía
a todas las ciudades sin ningún costo. Y que bien sabemos, todo esto fue desaparecido por la élite global. Entonces, todas estas iluminaciones que se encontraban en los templos, dispositivos técnicos, como también se usaban los tranvías inalámbricos, que ese es parte de otro video, pues son parte del mismo resultado de un proceso natural llamado electricidad atmosférica, y de la cual se nos ha ocultado mucha información. Finalmente, todo esto que comparto con ustedes, el que lo crean o no, pues es su propia decisión, su propia elección. Yo siempre he recomendado que lo que aquí comparto ustedes lo tomen como un fundamento para iniciar una investigación, pero más no como una verdad absoluta. Ustedes pueden investigar y dudar siempre del porqué de las cosas, y eso es lo que nosotros fomentamos siempre, que no se tome nada como una verdad. Y ya para concluir, la última imagen que quiero compartirles hace referencia a la exposición mundial de París. La exposición hace referencia a inventos eléctricos encendidos por éter o alimentados por energía etérea. El año es 1890, pero yo les puedo asegurar que no es la electricidad que usamos hoy en día, como ya habrán adivinado ustedes, como podemos ver en cada captura que los artistas hicieron referencia. Capturaron muy bien la iluminación que se podía proveer por parte de la energía, de esta energía limpia, esta energía maravillosa que se encuentra en todas partes. Hay que seguir armando el rompecabezas. Pues bien, espero que el video haya sido de su agrado. Yo les agradezco mucho los comentarios que me han realizado en mis videos pasados, en el anterior. Gracias a sus buenos deseos, gracias a Karina, gracias a Marijose, Sergio, Dani y todas las personas que hacen posible esto, que entre todos recopilemos información y aprendamos de todos. Gracias. Seguimos trabajando en mi libro para que esté lo más pronto posible, así como en mi cuenta de Patreon, y seguimos recopilando información para compartir con ustedes por este medio. Sin más por el momento, me despido de ustedes. Hasta la próxima.